Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? En esta oportunidad, Despacho Play va a seguir abordando los temas de la media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación, la reforma laboral tan controversial para nuestro país. Creo que es un momento histórico para la República Argentina. Hay cambios en la legislación laboral, como licencias por maternidad, vacaciones, convenios colectivos, el tema de la litigiosidad. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Julián de Diego, que es abogado laboralista y que tuvo la gentileza de atendernos. Bueno, vamos a hablar de la reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación. Importante desmenuzar todas estas cuestiones que hacen a un nuevo convenio, ¿no?, entre empresas y trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Julián de Diego es abogado laboralista y tuvo la gentileza de atender a Despacho Play aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va, Julián? Buenas tardes, Martín Esperati de Santa Fe. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por estar allí. Quiero aprovecharlo, Julián, para hablar primero de manera genérica. ¿Qué le sugiere esta media sanción en el Senado? Bueno, resolvió un montón de controversias vinculadas con las críticas que había en la oposición, porque finalmente los votos fueron mucho más de los que se necesitaban para la aprobación, de modo tal que ya tenemos una plataforma que, por supuesto, es perfectible, tiene siempre algunos temas que requieren de alguna revisión, pero las reformas laborales son así, son procesos, entonces uno tiene que aprobar la norma de fondo y después, como el GPS, ¿no? Tiene que ver si el camino es el adecuado, si hay que tomar un desvío, si hay que volver atrás con alguna de las normas porque no produce los efectos deseados. Todo eso hay que reajustarlo, hay que reconvertirlo. Es el mismo proceso que se ha vivido en todos los países del mundo que han modernizado la legislación, y por lo tanto este es un inicio muy auspicioso porque ahora pasa todo el proyecto a diputados. Seguramente va a haber debate sobre algunos temas que ofrecen dificultades desde el punto de vista interpretativo o pueden generar alguna expectativa negativa respecto de los alcances que tiene para los trabajadores, pero la verdad es que la plataforma ya está hecha, así que ahora esperamos las sesiones en la Cámara de Diputados que deberían resolver esta situación antes del día 27. Ok, ok, doctor. En esas cuestiones interpretativas que usted menciona, le sugiero algunos temas, por ejemplo, licencias por enfermedad. Se habla de este punto como en este caso, los empleadores. ¿Qué pasaba? Si alguien no sé, se fracturaba jugando la pelota, entonces no podía asistir durante un mes y se le pagaba el 100%. ¿Cómo es ahora y qué le parece ese punto si no va a traer controversia? Bueno, es un tema muy controvertido porque hasta ahora, cuando uno tenía una enfermedad o un accidente inculpable, o sea, todo lo que son patologías ajenas al trabajo, tenía 3 meses y tenía 5 años de antigüedad, 6 meses con el sueldo completo por si tenía más de 5 años, y esos dos plazos se duplicaban a 6 y 12 meses si tenía cargas de familia. De un sistema que tenía el problema o la dificultad de que por razones de deformación práctica, había generado mucho ausentismo. Eh, en el ausentismo estaba dividido en dos grandes causas. El problema de los certificados médicos, que había muchos certificados médicos que eran o apócrifos o que eran de favor, o que lo brindaba la obra social sindical en favor del trabajador con licencias de 1 o 2 días y la persona no tenía ninguna dolencia. Entonces, esto es muy sensible al tema del ausentismo y la productividad, que es muy baja en Argentina, y se pasó a una norma que dice: si la lesión que tiene la persona o la patología tuvo algo que ver con su comportamiento, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, se fracturó o tuvo un esguince jugando al fútbol en la cancha de fútbol del club de su barrio. En ese caso, le va a corresponder el 50% del salario base
del salario básico, o sea, le va a corresponder una suma de dinero que no incluye ni los adicionales, ni las horas extras, ni el promedio de las remuneraciones como era antes. Por lo tanto, la persona va a ganar un sueldo que va a ser absolutamente insuficiente para su supervivencia. Mm. Y el segundo hipótesis es que pueda cobrar el 75% de esa base si la patología o la lesión es ajena a la voluntad del trabajador. Por ejemplo, una gripe virósica, una enfermedad infecciosa, que obviamente el trabajador se contagia y no lo puede impedir porque el contagio se produce por fenómenos biológicos que son inmanejables. En ese caso cobra el 75, pero también cobra el 75 de la base y solo por 3 meses. Mm. Entonces, en los dos casos, el ingreso va a ser totalmente insuficiente. Está bien que al mismo tiempo se modifica el artículo que se relaciona con los certificados médicos, justamente para luchar contra el certificado apócrifo, contra el certificado falso ideológico. El falso ideológico es el certificado que está bien emitido, está firmado por el médico, pero el diagnóstico es falso. Y Ok. y el certificado material, que también está atacado por la reforma, es el certificado que es totalmente falso. O sea que el certificado no lo emitió un médico, no tiene la matrícula, o la matrícula o la firma del médico son falsificadas. Ahora, por supuesto, esto va a producir mucho revuelo porque eh, recordemos que además la asistencia médica no la brinda el empleador, ni la brinda la RT, la brinda la obra social, que también es un problema porque las obras sociales cubren casi el 60% de las coberturas médicas de enfermedades inculpables en Argentina, con muchas deficiencias. Sí, Ok. tenemos obras sociales de primera magnitud que funcionan muy bien, la del petróleo, la de sanidad, OSECAC, y tenemos obras sociales que son un sello de goma y que no dan ningún servicio. Entonces, se combinan dos componentes explosivos en un solo instituto, y por lo tanto yo creo que esto va a requerir algún retoque, ¿no? A ver, doctor, qué interesante, porque claro, uno tiene que empezar a ver, digamos, bueno, buscar un equilibrio, porque hasta ahora una persona jugando, decimos jugando al fútbol, puede ser jugando al hockey, lo que fuere, ¿no? Le pasaba algo y el empleador se hacía cargo del 100%. Sin embargo, ahora usted dice por 3 meses, esto puede... De algo, perdóneme la aclaración, Sí, cómo de no. algo en donde el empleador no tiene nada que ver. Nada que ver, por fuera de lo que es las cuestiones de la empresa. Ahora, ¿esto no puede traer cuestiones de litigiosidad, doctor? En esto de por ahí un empleado va a decir, Si no, un sí, empleado va a sí, decir, claro, si esto no se corrige, se va a judicializar. ah, Si esto no se corrige, o sea, si no se modera esta norma, no se busca alguna solución un poquito más intermedia, se va a judicializar. Yo no tengo ninguna duda porque ya hablando con colegas me dicen que, claro, el que tiene que judicializarlo es el damnificado, ¿no es cierto? O sea, Claro. un damnificado que recibe el beneficio de la reforma con todas estas limitaciones, se puede presentar ante la justicia y decir que se está violando el principio de intangibilidad de la remuneración, que venía de un derecho que además, fíjese, el derecho a las enfermedades inculpables tiene una friolera de 60 años del mismo precedente en Argentina y de pronto se cambia por este. Yo no digo que no haya que cambiarlo, ¿eh? Yo creo que hay que reformarlo porque es una fuente. Mire, le voy a contar una anécdota que a ver, es entre graciosa y dramática. Nosotros tenemos dos clientes que están cerca de un estadio de fútbol de primera, aquí no voy a decir cuál es ni el estadio ni el barrio, para no Ok. comprometer a las empresas, pero son dos empresas que están muy cerca del estadio y por lo tanto la mayoría de los trabajadores viven en los alrededores y son fanáticos de su respectivo club. Los lunes tenemos 40% de ausentismo. Wow. 40%. Y Claro, si, el club ganó el partido, tenemos hasta 50% de ausentismo, claro. porque se quedaron festejando, porque se tomaron alguna cerveza de más, etcétera. Entonces, hay un problema también de responsabilidad de parte de los trabajadores que requiere de una modificación de la cultura de la inflación, de la cultura de
de la estática que teníamos antes a la cultura de la productividad, que es la que tiene que construir la nueva reforma, ¿no? Bien, doctor, sigo mirando tópicos. El tema de bancos de horas, cuénteme brevemente cómo es ahora y qué se cambia. Bueno, el Banco de Horas es un instituto que existe en la Argentina desde 1991. Lo que pasa es que se aplicaba a las empresas mineras, a las empresas de energía eléctrica, a las empresas extractivas. El caso de Minera Lumbrera eran 14 días de 12 horas por 10 días de descanso completo. ¿Por qué era así? Porque el trabajador trabajaba en la mina a 400 kilómetros de su domicilio, entonces no tenía sentido que descansara eh, en su casa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tenía tanta distancia que él durante los fines de semana no podía ir a su casa. Entonces, trabaja 14 días seguidos, 12 horas, y después descansa 10 días seguidos, donde se reencuentra con su familia. En promedio, esto da menos de 48 horas semanales y menos de 8 horas. Eso es lo que hay que tener en el banco de horas. Entonces, vamos a poner un ejemplo más cercano que la minería hoy. Si un shopping tiene el 90% de sus ventas viernes, sábado y domingo, no tiene sentido que tengamos la dotación completa trabajando de lunes a domingo, cuando de lunes a viernes o de lunes a jueves la venta es el 20%. Claro. Entonces, el viernes, sábado y domingo la persona trabajaría 12 horas y después lunes, martes y miércoles no trabaja. Directamente no trabaja y por lo tanto se queda Ahí descansando. compensa. Claro, entonces con eso, al sacar el promedio de eso, así funciona el banco de horas, el promedio da menos de 48 horas semanales y da menos de 8 horas por día y por lo tanto el sistema funciona bien. Ahora, el sistema hay que aprobarlo por vía del convenio colectivo, o sea que va a intervenir el sindicato para que funcione. Y cuando no hay sindicato lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo, así que no es un sistema automático, ni un sistema que impone el empleador, es un sistema que requiere de una cantidad de procesos que le dan al trabajador la garantía de que no haya abusos, de que no haya jornadas expansivas. Y otra cosa que hay que desmistificar es que no se incluye el valor de las horas extras. Todos Ah. los sistemas de banco de horas tienen remuneraciones más altas, entre Ujú. 30 y 60% más alta que la remuneración normal, porque justamente al trabajador se le exigen algunos sacrificios, algunos esfuerzos adicionales, y por lo tanto el valor de las horas extras está incluido en la nueva tarifa. Ok, ok. Doctor, sigo con los tópicos. Tema en los cambios en las indemnizaciones por despidos. Cuénteme ese punto. No, mire, no hay cambios. Lo que pasa es que la jurisprudencia, acuérdense que la reforma también tiene que resolver temas de que se discuten en la jurisprudencia para disminuir la conflictividad judicial. La jurisprudencia está dividida sobre lo siguiente. La mejor remuneración mensual, normal y habitual es la base de cálculo de la indemnización por despido, con lo cual Bien, eso no cambió. ok. O sea, el trabajador va a recibir de la remuneración de los últimos 12 meses, cuando lo despidan, el 100% de esa mejor remuneración, normal y habitual. Pero dice mensual y por lo tanto no está alcanzado por, por el aguinaldo o por las vacaciones, que serán retribuciones semestrales, el caso del aguinaldo, y retribución anual, el caso de las vacaciones. Entonces, no se computan eso ni se computan los bonos anuales. Pero se agrega el caso de Bisotti, que es el caso muy utilizado con la gente que gana mucho dinero, que evita la aplicación del tope cuando hay una quita muy importante de la base de cálculo, y además se combina esta indemnización con el fondo de cese. El fondo de cese es muy importante, y de paso avanzo sobre otro tema. ¿Por qué? Porque el fondo de cese le garantiza al trabajador el cobro de la indemnización por despido, cualquiera sea la situación del empleador. Ok. Si el empleador le llega una sentencia que lo paraliza, está en concurso, quiebra o cierra porque le traen un producto importado que no lo puede, con el cual no puede competir y se queda sin dinero y sin recursos, el trabajador con el fondo de cese tiene asegurado el cobro de la indemnización por despido. Y le doy un Ah, dato estadístico. ese es un punto para los trabajadores. Ese es un punto importante para los trabajadores. Es un punto muy bueno.
Sí, porque además hay otra cosa. El 80% del empleo de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores. Y de esas empresas de menos de 100 trabajadores, solamente el 20% de los despedidos llega a cobrar totalmente la indemnización por despido. El 80% restante no lo cobra porque la empresa no tiene fondos, porque es una panadería que se murió el propietario, porque se le terminó el alquiler en el local de un maxi kiosco, en fin. Todas las pymes tienen la enorme dificultad de que cuando están en crisis no pueden pagar ninguna indemnización. El fondo de cese le aseguraría al trabajador siempre cobrar porque no lo paga el empleador, lo paga un fondo que se va capitalizando con un aporte que está ahora escalonado entre las empresas grandes, medianas y chicas, y que le dan los fondos suficientes para que son intangibles y son inembargables, para que el trabajador tenga asegurado el cobro de la indemnización. Ese fondo, ¿a dónde iría? ¿Al ANSES en principio? Digo, el empleador. La administraría un fideicomiso que en principio sería de un banco oficial. Ok, ok. O sea que está garantizado allí en el caso de que suceda algún inconveniente de este tipo. Y con respecto. Por eso no se permitió pagar los sueldos por las billeteras digitales, ¿no? Entre las reformas que hay está, por supuesto, sabemos todos que lo que dice la ley de contrato de trabajo, de que se paga el sueldo en efectivo, en un sobre, el sobre tiene que tener determinadas características y demás, eso no existe más. Todo el mundo cobra su sueldo, me refiero al sueldo en blanco, a través del banco. Pero el pago de las billeteras digitales no tiene la garantía del Banco Central. Claro, Entonces, eh, imagínese usted que por mes, es más o menos, es aproximado lo que le digo, se pagan casi 10 millones de salarios, 10 millones de unidades salariales. Así que imagínese, por 10 millones me refiero, 6 millones de trabajadores en blanco, los empleados públicos, los empleados de las empresas mixtas, es decir, todo lo que está en el mundo registrado, porque además de lo que estamos hablando, del pago de salarios, es del salario obviamente en blanco, ¿no? Y si cayera en manos de billeteras digitales, que hay billeteras digitales muy grandes, muy sólidas, pero en Argentina hay más de 300 billeteras digitales, muchas de las cuales son muy pequeñas. claro. Y imagínense si uno deposita los fondos en una billetera digital que es insolvente y tiene algún problema financiero, la gente se queda sin cobrar el sueldo. Ok. Entonces, se ha restringido el pago de salarios a todo lo que esté regido por los bancos y por el Banco Central para que tengan los trabajadores la garantía de los depósitos. Muy bien. Doctor, ¿qué pasa con las empresas que tienen las pymes hasta 12 cuotas para ese punto y las empresas grandes hasta 6 cuotas? Porque se habla de, se cuantifican las indemnizaciones, ¿no? Se está hablando de eso. Eso es una opción que no es una opción económica ni barata. Es decir, es una opción que se le brinda a quien no está en condiciones de pagar el 100% de las indemnizaciones cuando recibe la sentencia condenatoria, y entonces se le dan 6 cuotas a la empresa grande y se le dan 12 cuotas a la empresa pequeña, pero esas cuotas tienen interés, tienen los mismos intereses que la sentencia. Entonces no es que sea un regalo, esto tiene un costo que también hay que asumir y que si uno hace las cuentas es preferible pagarlo al contado y no pagarlo en las cuotas porque las cuotas, las 12 cuotas se van actualizando y van teniendo intereses mes a mes. Claro. Ok. Doctor, quiero aprovecharlo, sé que tiene poco tiempo. Usted como abogado laboralista, ¿cómo me explica el capítulo vacaciones? Bueno, vacaciones es un beneficio para el trabajador porque, fíjese, en el convenio gastronómico y en el de turismo hay aproximadamente, eh, eh, 30 años de vacaciones subdivididas y otorgadas durante todo el año. ¿Por qué? Porque el maître de un hotel en Mar del Plata no puede tener vacaciones en el verano, que es su mejor época para trabajar, donde recibe sueldos más altos, donde recibe horas extras, donde recibe propinas, etcétera. Entonces, para garantizarle al trabajador la utilización de las vacaciones en forma integral, el tema fundamental acá es colocarse en la posición de que las vacaciones de común acuerdo entre el trabajador y el empleador se realicen durante todo el año, pueden intervenir los convenios colectivos para resolver esta cuestión y el fraccionamiento que se haga por semana, porque si uno tiene 3 semanas de vacaciones y le dan 14 días
en un tramo y 7 días, por ejemplo, en el invierno, está asegurado con eso el goce de las vacaciones, que hoy en la Argentina tienen lapsos de goce muy cortos por las necesidades que tienen las empresas. Ok, ok. Tengo una entrevista muy importante en la universidad, pero podemos seguir en otro momento y podemos seguir revisando los antecedentes, sobre todo a medida que vaya avanzando el tema de la Cámara de Diputados, que ya empiezan a sesionar sobre este tema la semana que viene. Ha sido muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Y la seguimos seguramente cuando ya sea ley y que tengamos todos el articulado ya definido. Vamos a volver a molestarlo seguramente. Muchísimas gracias y la seguimos más adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el señor Julián de Diego, abogado laboralista, hablando sobre algunos puntos, ¿no?, de la reforma laboral que se votó en la Cámara de Senadores de la Nación y que, hay algunos puntos realmente que va a traer discusión en la Cámara de Diputados, por ejemplo, las vacaciones. En este marco que le preguntábamos allí al doctor, los bancos de horas, qué pasa con las horas extras, las licencias por enfermedad, me parece que ese va a ser un punto que va a traer, incluso como lo mencionaba el doctor, algunas cuestiones de litigiosidad, así que vamos a estar atentos a esas cuestiones, y la parte de indemnización por despido. Así que es un tema que vamos a seguir desarrollando aquí en Despacho Play. Así que les invito a todos ustedes a seguir todas las alternativas en www.despachoplay.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.